Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Café con Calma. Hoy es un episodio mucho más íntimo porque les quiero hablar de algo que yo viví hace 3 años, por esta época fue la segunda vez, y de lo que nunca he hablado y creo que muy poco se habla, pero sí es importante como darle un poco más de visibilidad, y es sobre mis pérdidas de embarazo. Yo tuve 2 pérdidas, por ahí lo he mencionado, pero nunca he contado en detalle cómo fue y qué pasó. Por mucho tiempo yo no supe si quería compartir esto, pero siento que si mi historia puede ayudar a alguna otra persona de alguna manera o simplemente a sentirse más acompañada, pues vale la pena hacerlo. Yo siento que el tema de las pérdidas de embarazo sigue siendo un poco tabú, como que no se habla tanto. Uno no sabe si hablarlo, si no hablarlo, si es prudente, si no es prudente. Como que yo siento que a uno le hacen sentir muchas veces como que hay que pasar la página. No sé, es como algo muy raro, es algo muy raro y que la gente tampoco entiende tan bien, sobre todo los que no lo han vivido, y los entiendo que no lo entiendan, pero para las personas que lo hemos vivido es un duelo muy real y muy doloroso al que yo pienso que hay que darle visibilidad porque es un duelo invisible. Y por eso quiero compartir lo que yo viví y lo que sentí y lo que aprendí. Eso fue hace 3 años, antes de Rafa y después de Gaby yo tuve 2 pérdidas. Nosotros en agosto del 2021 decidimos que ya queríamos como empezar a buscar nuestro siguiente bebé. En octubre yo tenía como, ¿cuánto fue? Eran como 8 días de retraso o más, y yo por lo general era súper regular. Entonces me hice una prueba de embarazo y la prueba de embarazo salió positiva. Yo estaba súper emocionada, quería darle como la sorpresa a Daniel. Eso fue un sábado, me acuerdo muchísimo. Gaby tenía 2 años recién cumplidos, acaba de cumplir los 2 años. El lunes 7 a.m. le escribí a mi médico y le dije: hola, mira, me salió una prueba de embarazo positiva. Y él me dijo: ven a mi consultorio y te hago una orden para que te vayas a hacer la prueba de sangre. Me hice la prueba de sangre y en esa prueba de sangre la beta me salió muy bajita. Él desde el momento 1 me dijo: es muy poco probable que este embarazo como que continúe, no es viable. Para mí eso fue de lo más horrible que me pudieron haber dicho, y yo igual me aferré a Dios. Yo dije, igual la última palabra sobre este tipo de cosas la tiene Dios, y para mí, mientras estoy embarazada, después de ese día, yo estuve como unos 8 días más en embarazo. Alcancé a contarle a Daniel. Cuando le conté, obviamente me puse a llorar porque le dije: mira, el médico me dijo esto, pero para mí, pues mientras esté embarazada, estoy embarazada. Y bueno, a los 8 días de eso, efectivamente, tuvimos la pérdida. Y fue horrible. Yo lloré muchísimo, fue muy doloroso, no la pasé bien, sentía un vacío rarísimo, como que no sé cómo explicarlo. Pero era como una mezcla entre no creo esto, tengo muchísima rabia y porque a mí, ¿no? Como porque yo, o sea, que tengo mal, que está pasando. Y pues claro, todo lo que tú te has imaginado se te viene encima. Y en ese momento, la verdad, yo lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar. Después tuve mi cita con el médico, en donde él me explicaba que eso era mucho más común de lo que uno creía. Creo que tiene un nombre médico incluso, que es un embarazo bioquímico, algo así, y son embarazos que desde el principio la hormona está muy bajita. O sea, hubo un embarazo, pero desde el inicio no iba a ser viable. Y pasa un montón. Por lo general las mujeres se dan cuenta mucho más tarde que están embarazadas y tienen esas pérdidas y ni siquiera se dan cuenta. Pero yo me di cuenta y fue muy duro. Y aunque sea algo común que pase y sea normal, para mí fue horrible. Porque al final no es solo una pérdida física, es una pérdida a nivel emocional muy fuerte, y uno sí siente una conexión inmediata fuerte, o al menos pues ese fue mi caso. Yo me sentí así, yo estaba supremamente ilusionada y me dolió muchísimo, pero así, o sea, como desgarrador. Me acuerdo mucho que en esa época la gente, obviamente con la intención de ayudarte, como de ayudarte a seguir, me decían como todo pasa por algo. Y yo la verdad es que en ese momento, como que por más que me lo dijeran, simplemente yo no podía entender eso, como no, para mí no tenía sentido. Y en ese momento no me servía que me lo dijeran. Si ustedes tienen a alguien cercano que esté pasando por eso en ese momento, lo que uno realmente necesita oír es que le digan: está bien que te sientas así, siéntete así. Como que valídenle esa emoción y ese sentimiento, porque por más que uno no entienda,
es muy doloroso y a uno simplemente le hace falta, es como esa compañía, como alguien que te diga, sí, está bien, como con los niños que uno les valida las emociones, igualito, porque ese dolor es válido y para la persona que lo está viviendo es un dolor muy grande. Otra de las cosas más duras con las pérdidas de embarazo, más cuando son pérdidas tempranas, es que hay como una sensación generalizada como de tener que seguir rápido, como ya, pasa la página y ya. En el trabajo me sentí así, como que primero yo no le dije nunca nada a nadie, pero por alguna razón cuando alguien se enteró fue como, ¿por qué no me dijiste? Yo como, no sé, no me sentí cómoda en contarlo y después fue como, oye, te siento como desconectada, como que, bueno, ya, move on. Y para mí eso fue como, ¿qué? Como que, no sé, sentí que al final fue como si lo hubieran usado en mi contra, no sé, fue horrible. Y bueno, uno entiende que la gente no entienda, como que todo el mundo sigue con sus vidas, la gente alrededor, pues la vida sigue. En general así es ante las pérdidas, ¿no? La vida sigue, pero para uno no es tan fácil seguir. Yo sentía que una parte de mí se había quedado como estancada en eso. Y no sé, solo fue el tiempo, fue de tiempo. Literalmente no había nada que pudiera hacer la gente a mi alrededor para que eso pasara más rápido. Simplemente fue el tiempo, sanando. Y a lo que voy con esto es que la pérdida de un embarazo es un duelo muy silencioso y un dolor que uno ni siquiera sabe cómo explicar, pero sí uno necesita que se lo validen. Y bueno, esa fue la primera vez, como les dije, fue en octubre y después la siguiente pérdida fue en marzo y fue casi que igualito, casi que calcado. Me salió la prueba positiva, yo me puse súper feliz, fui al médico, me hizo el examen de sangre y nuevamente la beta súper bajita, monitorearla, me hicieron los monitoreos y también perdí ese bebé. Y ahí sí, para mí fue más como que la segunda pérdida fue más como sentimiento de algo está mal conmigo, como que estoy fracasando, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me está pasando esto? E intentar encontrar respuestas. El médico me empezó a hacer exámenes de todo porque él sí dijo como, bueno, ya 2 pérdidas tan seguido, como que, ¿por qué? Revisémoslo. Me empezó a hacer exámenes, nunca salió nada malo, no se supo médicamente qué pasó. Y bueno, también fue muy dolorosa, la lloré muchísimo, fue por esta época, me acuerdo perfectamente. Y bueno, al siguiente mes sí quedé en embarazo de Rafa y fue un embarazo exitoso. Al principio del embarazo de Rafa fue tenaz y era una ansiedad horrible porque me tocaba hacerme esa prueba de sangre de beta cada 8 días hasta la semana en la que se le escuchó el corazón, creo que fue la semana 9 si no estoy mal. Y duro, una ansiedad muy fuerte. Uno después de esas pérdidas queda como con ansiedad de que te vuelva a pasar y no es fácil de manejar. Y bueno, esa es la historia de mis pérdidas, que como sané, yo no sé si yo creo que es como con cualquier pérdida, como que es de tiempo, de permitirse sentir, no sé si uno nunca lo supere, es muy doloroso. Yo siempre cuento a esos 2 bebés dentro de mis hijos, pero sí, yo creo que a mí lo que me ayudó fue permitirme sentir, no reprimir lo que estaba viviendo, ser muy enfática y clara con las personas a mi alrededor de lo que yo estaba sintiendo y de lo que esperaba de ellas y como que transitar todas las emociones, la rabia, la felicidad, la frustración, la tristeza, absolutamente todo. A uno también le ayuda mucho a hablar con personas que han pasado por eso, que te entienden, que lo han vivido, grupos de apoyo, buscar foros, todo eso ayuda, como que uno leer que hay alguien más que ha pasado por lo mismo, le ayuda demasiado a transitar ese duelo. Otra cosa que yo pienso que a uno le sirve mucho es honrar eso que uno vivió de alguna manera. Para algunas personas puede ser hacer una carta, para otras puede ser hacer un ritual, ir a una misa, hacer algo simbólico o simplemente hablarlo. Yo en esa época, y todavía lo tengo acá, lo que hice, eso sí, jamás lo mostraré, fue un Instagram privado en el que solo estoy yo, o sea, un Instagram privado de una sola persona, en donde todos los días iba poniendo fotos y escribiendo lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando. Lo hice con ambas y ahí lo tengo, y cada vez que quiero como que acordarme o no sé, o cada vez que me acuerdo voy y lo veo y veo lo que sentí, y eso fue como algo que me ayudó mucho a hacer como catarsis, como a transitarlo de una mejor manera y a vivirlo, como a validarme a mí misma también. Para mí escribir lo es todo. Mejor aún si uno escribe a mano. Y ya, aunque al principio uno cree que eso no se supera, que uno no le va a dejar de doler, que uno no va a dejar de sentir tristeza, como que el tiempo va pasando y va curando y va sanando esa pérdida que uno tuvo y va encontrando paz. Y no es porque eso se desaparezca. Obviamente yo cuando pienso en esto en este momento me duele, todavía me duele, pero uno aprende a vivir con eso.
y lo hace parte de su historia. Y ya por último, quisiera dejarle un mensaje a mujeres que estén pasando por lo mismo o que estén sintiendo esa misma angustia después de una pérdida, y es: no estás sola. Nos ha pasado a muchas y es más común de lo que uno cree. Muchas veces no es que haya nada malo en ti, simplemente así fue y uno nunca lo va a entender, pero no estás sola, tu dolor es válido, tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo. No sientas la necesidad de superarlo rápido, de pasar la página rápido, ni tampoco la necesidad de que los otros entiendan lo que estás viviendo. Simplemente hazles saber que los necesitas ahí, sé muy explícita sobre tu dolor y vívelo y siéntelo tú. No tienes que mostrarle nada a nadie y solo el tiempo te va a poder ayudar, porque cada proceso es diferente. Y si por otro lado tú estás acompañando a alguien que está pasando por eso en este momento, lo mejor que puedes hacer es acompañarla, ser detallista, estar ahí para esa persona, hacerle saber que valida sus sentimientos, que si quiere hablar tú la vas a oír, que no vas a tener como que de tu parte no vas a sentir esa presión de pasar la página rápido, sino que la vas a acompañar durante el tiempo que sea necesario para que ella viva lo que tiene que vivir. Y también, muy importante, y no lo había mencionado, pero me parece clave, buscar ayuda profesional. Nada mejor que transitar esos momentos con personas expertas que te puedan ayudar a vivirlo y a manejarlo cuando uno definitivamente no sabe qué más hacer. Pero muchas veces realmente lo único que uno necesita es que lo abracen y le digan: no te entiendo, pero te acompaño. Y ya hoy, después de 3 años desde que eso pasó, me pongo a pensar y digo: wow, las mujeres somos muy fuertes, y yo fui muy fuerte y muy valiente, muy resiliente, muy pegada a Dios, y a mí eso me dio muchísima fuerza. Si algo puedo sacar de esa experiencia fue también las ganas de, después de 3 años, hablarlo acá en alguna plataforma como esta, para que más mujeres que estén viviendo lo mismo sepan que no están solas y sepan que hay más personas viviendo que han pasado por lo mismo y que es más común de lo que uno cree, solo que nadie lo habla. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar mi historia. Espero que si alguna persona que está viviendo esto lo necesita y este mensaje le llega, le sirva, se sienta acompañada y se sienta sostenida por mí. Y ya, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar acá y nuevamente gracias por oírme. Les mando un beso muy grande.